Arrancamos entonces. Bueno, ¿me Vamos. permiten entonces agradecer a los sponsors que nos acompañan en esta gesta patriótica iberoamericana, como Banco Superviel, Unilever Food Service, Unilever Professional, Berkeley Seguros, Hayes Seguros Inversiones, Adrián Mercado, Action Long, Grido Helados y Agencia Zona 4. Y ahora vamos a presentar el gran tema de hoy: desarrollo de franquicias en Iberoamérica. Y con nosotros van a estar José Fernández y Gabriel Graciuso. El amigo Gabriel Graciuso es, desde 1999, es CEO y director de la consultora de franquicias Surplus Internacional con oficinas en Uruguay, su casa central, Paraguay, Bolivia y Costa Rica. Ha trabajado y desarrollado reconocidas marcas a nivel internacional, colaborando con la conquista de nuevos mercados. Fue profesor en el Diplomado de Franquicia de Costa Rica y es secretario general de la FIAF, Federación Iberoamericana de Franquicias, y hoy nos va a hablar precisamente de esto. Y también nos acompaña José Fernández, con más de 20 años de experiencia internacional en consultoría especializada, escuchen, en creación de franquicias, y es presidente de Francorp Internacional para Latinoamérica. Es consultor internacional con experiencia en desarrollo de cadenas de franquicias en más de 15 países, en los que ha liderado los procesos de expansión de 300 empresas franquiciantes. Director ejecutivo de la Federación Iberoamericana de Franquicias. Fue nombrado como Jaguar de la revista Forbes en 2018 y es escritor, columnista, profesor y consultor. Así que, mis queridos amigas y amigos de Iberoamérica, hecha la presentación, José y Gaby, todos ustedes. Bueno, buenas tardes para todos. Les pido disculpas porque lamentablemente no me encuentro en un lugar adecuado para este tipo de charlas y como hubiese gustado, pero bueno, antes que nada agradecer y felicitar a la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias por esta loable tarea que están haciendo de gestar y de tener un evento virtual con todo lo que esto conlleva, y dar la oportunidad a las personas y a las empresas que están por ahí escuchándonos a tener acceso y contacto con las marcas y, por qué no, y ojalá tener una actividad y un negocio mañana. Entonces, nosotros desde la FIAF, darles la bienvenida más calurosa a esta charla, decirles que somos una organización supranacional, que representamos 13 países de Iberoamérica, y nuestra representación está dada por cámaras y asociaciones locales, que son las que de alguna manera lideran el proyecto de la franquicia en cada país, como en este caso es la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias. Un socio fundador de la FIAF, un socio activo y con el cual estamos siempre muy contentos y en contacto de todo lo que está pasando. Gaby, ¿te cortaste el audio? ¿O se te cortó el audio? ¿Ahí? Ahí Listo, está, Gaby. ahí está. Perfecto, disculpa. Bueno, me decía que me acompaña José Roberto Fernández, director ejecutivo de la Federación, como lo presentaste, muchas credenciales, Gonza, y quien nos acompaña y quien va a charlar más sobre la situación de Iberoamérica, decirles que nosotros estamos viviendo una situación rara, el sector de las franquicias, más allá de lo que pasó por allá por marzo y conocido por todos con el COVID. Es un sistema que viene demostrando año tras año, y pandemia o corralito o crisis 2008 de ladrillos, que es un sistema que es anticrisis. Digo, de alguna manera las marcas, las empresas logran trascender todo este tipo de situaciones, pero además en muchos casos salir fortalecidas. Hoy estamos viendo una situación que muchas compañías tuvieron que dejar de operar, algunas bajo el sistema de franquicias, pero casi siempre son las que no estaban muy bien estructuradas, muy bien preparadas, o que ya venían con alguna dificultad. Lo que está pasando en Iberoamérica, a cuenta de lo que va a contar Pepe también, y cuáles son los modelos y tal vez los formatos que más se están desarrollando, no es ni más ni menos lo que está pasando en cada uno de nuestros países, con la realidad que está viviendo cada país de acuerdo a la pandemia, de acuerdo a lo que está pasando con las restricciones. Yo estoy ahora en Uruguay y nosotros estamos viendo una situación bastante distinta,
donde no tuvimos un confinamiento obligado, fue toda una situación bastante particular, donde rápidamente la economía se pudo poner en movimiento, y con eso el sistema de franquicias ha venido evolucionando muy bien. Como ustedes saben, además de secretario general, digo, tengo una empresa de consultoría aquí en Uruguay. Estamos recibiendo muchísimos pedidos para desarrollo de franquicias de marcas nuevas. Estamos recibiendo pedidos de gente que quiere invertir en franquicias porque se quedaron sin su trabajo, porque se quieren reconvertir. Estamos recibiendo muchísimos llamados de hermanos argentinos que se están queriendo venir a radicar a Uruguay y poner su negocio, y el sistema de franquicia es lo que le da seguridad, tranquilidad, y de alguna manera los va a ayudar a desembarcar bastante más rápido. Una pequeña introducción, quiero darle a Pepe, a José Fernández, que pueda ampliar mucho más. De vuelta a felicitar a la asociación, a todo el trabajo que se está haciendo Ezequiel, Soledad y todo el equipo de ahí de la asociación, liderado por Susana Perrota, a quien le mando también un saludo muy grande. Y bueno, esperar más actividad de las franquicias de Iberoamérica, esperar más vida a las franquicias argentinas en este proyecto y en este camino que no es nuevo, que no es esperar que pase la pandemia, sino es la nueva realidad. Digo, ya estamos funcionando en un nuevo esquema, en un nuevo mercado, y todo lo que se vino del e-commerce, el marketplace y todo lo digital vino para quedarse, así que aprender a convivir. ¿Ah? Muchas gracias, y bueno, quedo por acá por cualquier cosa, para cualquier consulta. Querido José, todo tuyo, a romperlo nomás. Encantado, Gonzalo. Bueno, primero saludar a todos los amigos de Argentina. Como mencionaba hace unos minutos, nuestro corazón con ustedes. Hemos estado muy atentos desde el día de ayer, pues con la noticia del fallecimiento de Diego Maradona, que para nadie es ajeno, y llama fuertemente la atención como un pueblo se volca con una pasión total con un héroe nacional del deporte como fue Diego Maradona. Entonces, nuestro reconocimiento para el pueblo argentino, y siempre nuestro cariño y nuestra solidaridad. Bien, ya entrando en materia, agradeciendo también a Ezequiel, Gonzalo, Soledad, por la invitación que nos hicieran junto con Gabo a presentar el contexto iberoamericano de la franquicia. Esto creo que nos da la oportunidad de tener una ventana de unos 40 minutos aproximadamente de conversar qué está sucediendo en el continente, pero también es importante mencionarles que la FIAF, o la Federación, es parte del Consejo Mundial de Franquicias, al igual que lo es la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias. Y como tal, también entonces estamos en un contexto de tipo global. Como tal, me voy a permitir también compartir qué está sucediendo en otras latitudes y cómo se puede compartir o cómo se puede comparar de alguna forma cómo nuestra franquicia iberoamericana está operando y hacia dónde se está moviendo por este tema, digamos, de la pandemia, que es un asunto que se ha venido conversando de forma muy intensiva desde hace 8 meses aproximadamente, pero sin ninguna duda tiene un efecto de mediano y de largo plazo en nuestros países. Como mencionó bien Gaby hace un momento, el contexto de la franquicia en cada uno de los países depende mucho del mercado donde están participándose. Sin embargo, podemos decir que a nivel general, pues ciertamente todos los países han sido afectados en su economía. Como tal, la franquicia se vuelve a probar, tal como mencionó Gabriel hace unos minutos, como ser un modelo que resiste crisis económicas. Sí es verdad que hay algunas bajas en el sistema, y esto yo también coincido de que responde a que es digamos, es un tema de selección natural también de las empresas. Como tal, la franquicia tampoco es ajena, que solamente aquellas franquicias que están mejor preparadas con una tecnología bien implementada, que tienen una buena red consolidada con sus franquiciados, que ha decidido invertir en la innovación en sus modelos de negocio, que tiene una estrecha relación con su cadena de franquiciados, son las que están más capacitadas para sobrevivir. ¿Qué hemos visto en la región? Bueno, yo mencionaría comentarios en grandes grupos, puesto que el tema es extenso, es muy interesante, pero el tiempo es escaso.
Por un lado, me gustaría señalar que esto es un tema que, esto que voy a mencionar no nació con la pandemia. Lo que hizo la pandemia fue ponerle la tapa al pomo, digamos. Pero no es que esto que voy a mencionar nació en febrero de este año, sino que ya venía probablemente de unos 5 a 7 años atrás. Y básicamente es la reducción de las inversiones iniciales en el montaje de las franquicias. Esto es un tema que ya tiene, como digo, unos 7 años aproximadamente, que a nivel mundial, y Iberoamérica propiamente, las inversiones han ido moviéndose a ser menores. Esto representa cómo configuramos nuestro modelo de negocio para que opere en menos metros cuadrados, con menos personal, con menos, vamos a decir, inversión en términos de infraestructura, y que entonces permita que el modelo de inversión o de entrada a la franquicia sea más accesible. Esto viene originalmente de un detonante que se dio aproximadamente, menciono, hace unos 7, 10 años, que fue la crisis de los centros comerciales, ¿ok? Que fue cuando empezó esta situación también compleja por los shopping malls. Hay que entender que en Iberoamérica, a diferencia de los Estados Unidos, el latinoamericano va hacia los centros comerciales y tiene un patrón de consumo, un patrón de visita a los centros comerciales distinto al que está en los Estados Unidos. Como a efectos de establecer un parámetro, podemos señalar que en los Estados Unidos hace unos 10 años fue cuando empezó la crisis de las tiendas anclas, JCPenney, Kmart, Gymboree, Gap, Victoria's Secret, entraron en un problema muy, muy serio. Muchas de estas compañías se fueron a capítulo 11, o sea, se acogieron a capítulo de quiebra, y entonces viene una reconfiguración del centro comercial, en donde hay un cambio del patrón de consumidor por parte de las personas, sobre todo gente más joven, podemos decir millennials, y qué no decir de los centennials, que ahí vienen atrás, en donde ya no estaban dispuestos a pasar tantas horas en el centro comercial. Y el impacto del comercio electrónico tuvo una incidencia definitiva en las tiendas de ladrillo. ¿Ok? Bueno, en América Latina sí ha pasado algo de esto, pero tenemos que entender que en Iberoamérica, por las mismas connotaciones de nuestro continente, muchas veces el centro comercial es el paseo del fin de semana. ¿Okay? No solamente es un tema de consumo, sino se constituye el destino para pasar con la familia, no solamente para ir al cine, comerse un helado, dar una vuelta. Entonces hay un efecto de un aglutinador social en los centros comerciales. Sin embargo, ciertamente la crisis del mercado detallista o del retail también no ha sido ajena en Iberoamérica. Como tal, las marcas han tenido que transformarse para operar en menos metros cuadrados, y esto signifique menos factor de renta que les permita ser más competitivo. Por otro lado, el impacto del comercio electrónico también no es algo nuevo. No cabe duda que la pandemia aceleró el proceso de muchas compañías de subirse al comercio electrónico, pero digamos que las compañías más maduras es algo que ya venían desarrollándose y no va a detenerse, digamos. No significa, nosotros no vemos que el comercio electrónico signifique la condena al cierre o a la desaparición del mercado minorista de tiendas físicas. De ninguna forma, de ninguna manera. Simplemente son mercados que son modelos comerciales que se van a complementar. En el caso de Brasil, a partir de la pandemia, también han integrado de una forma muy, muy interesante a los franquiciados dentro del comercio electrónico, que tradicionalmente son parte del modelo que se reserva al franquiciante, como una exclusiva, como un canal exclusivo de su negocio, en el cual los franquiciados no participan o no participaban. En el caso de Brasil hay una cantidad de ejemplos importantes, como a partir de la pandemia misma se ha integrado en el comercio electrónico de las cadenas de franquicias como un agente dentro de la cadena de distribución.
en el cual los franquiciados ahora participan en la distribución, que ciertamente es algo muy caro, el tema de la logística, y se integran en la distribución de esos productos que han sido comercializados de forma electrónica y tienen una participación de ese negocio también. Entonces, esto es algo que es importante y que no fue algo que llegó para la pandemia y ahora que esperamos que la vacuna o las vacunas, que ya tenemos 3 en puerta, nos hagan salir de esta situación en mediados, finales del próximo año, entonces nos olvidemos. Realmente es una transformación de largo plazo. Como segundo punto, yo quisiera señalar también que muchas compañías han transformado sus modelos de negocio, pero también hay que tener mucho cuidado con esto y atención, ojo con lo que voy a comentar. Está bien adaptarse, pero sin renunciar, y esta es la clave, a la esencia de la marca. En el momento en que por la adaptación o la desesperación empezamos a salirnos, digamos, de la esencia de nuestra propuesta de valor, creo que puede haber un problema realmente de fondo de largo plazo. Entonces, las compañías que han hecho adaptaciones o han hecho innovaciones, lo han hecho también para abrirse a nuevos patrones de consumo, utilizando las plataformas de distribución, como puede ser Uber o Globo o Rappi, dependiendo de los diferentes mercados o los diferentes países. Pero también es importante que no por la desesperación entonces empiecen a tomarse decisiones en desesperada, digamos, y que terminen convirtiéndose en un suicidio, ¿no? Entonces eso es un factor que también es importante señalar. Tercer punto que quiero conversar con ustedes el día de hoy es que también se está moviendo y de una forma muy acelerada, dependiendo del mercado, por supuesto, pero lo quiero señalar, es que el peso que tienen los negocios de los servicios personales ha tomado mucho más terreno comparado con otros giros de negocio, que como sabemos los mayoritarios o los que dominan son alimentos y comida tradicionalmente, pero hoy la categoría que más está creciendo es la de servicios personales. Y la segunda categoría que más está creciendo en este momento son los servicios residenciales. Este tema de los servicios personales, ¿a qué nos referimos? Estéticas, peluquerías, todo lo que tiene que ver con el bienestar, escuelas de idiomas, academias, todo lo que tiene que ser con un poquito la mejora de la persona, es lo que está en un franco crecimiento. ¿Razones? Menores inversiones iniciales comparado con otros modelos y que hay mucho campo para crecer también. Hay una demanda, es decir, hay una mayor demanda por parte del público consumidor a partir de que hay una mayor conciencia, esto no es nuevo, de ese bienestar o wellness, como se dice en inglés, de las personas. En la segunda categoría que mayor está creciendo, y esto también está documentado por algunas compañías que llevan un análisis de las métricas, del número de marcas y de los giros de negocio que más están desarrollando. La segunda, y esta sí tiene un efecto plenamente de COVID, es los servicios residenciales. Todo esto tiene que ver con mejoras al hogar, servicios a domicilio, decoración, pintura, jardinería, todo lo que tiene que ver con servicios al hogar. Esa es la segunda categoría. ¿Por qué? Porque durante este año muchas más personas han pasado muchísimo más tiempo en sus casas. Hay una transformación, como todos sabemos, de los patrones de trabajo que, por ejemplo, Microsoft estima que el 50% de su fuerza laboral se va a quedar de forma permanente trabajando en casa o home-based, y muchas de nuestras propias compañías estamos operando hoy home-based. Y probablemente nos quedemos así, no es que sea que se resuelve la pandemia y todos de vuelta a la oficina, sino que es un modelo que tuvo una transformación de verdad de largo plazo. Como tal, las personas están tomando mucho más conciencia de que si voy a pasar más horas en mi hogar, en mi casa, entonces estoy preocupándome de equiparla o de poner más cómodo sobre, vamos a decir, esta oficina en casa también, y haciendo inversiones en este sentido, por un lado de la oficina, donde paso más tiempo con la familia, y esto se ha convertido en un detonante importante de los negocios que proporcionan servicios residenciales, para que ustedes lo tomen en cuenta.
Sin ninguna duda, el negocio de restaurantes y alimentos es muy importante, sigue siendo muy importante. No cabe duda que es uno de los sectores más golpeados por la pandemia, contrario a lo que piensa la mayoría de las personas, que ven mucho servicio a domicilio, dependiendo del mercado, dependiendo del país. En algunos mercados no era tan desarrollado, en otros sí lo era, como puede ser caso concreto México, países de Centroamérica, Colombia. El negocio del delivery era fuertísimo antes de la pandemia y la pandemia lo hizo más todavía. Entonces aquí hay dos aspectos que tienen que ver con el negocio de los alimentos. Por un lado es, hay un impacto actual en términos de que muchas de las restricciones han hecho que pase mucho tiempo cerrados los restaurantes, o por otro sentido, o por la otra mano, digamos, aquellos países que han permitido la operación de los restaurantes, pero al 50% de su capacidad. Entonces, lo que han hecho los negocios de alimentos es apostar más al negocio del delivery. Contrario a lo que la gente piensa, a la gente que no está en la industria o que no está en el sector y que pensarán de que como hay mucho delivery, los negocios de alimentos son los mejor librados, la realidad es que no es así. Los negocios de alimentos pues ha sido muy difícil porque ciertamente el delivery en promedio varía de país en país y de concepto en concepto, por supuesto, pero en promedio el delivery o la venta a domicilio no excede el 25% del total de la facturación de los restaurantes. Entonces, como tal, esto lo hemos visto en todos los países, se ha transformado, por un lado, en un reagrupamiento de las cadenas en el cual han habido cierres de los puntos menos rentables o aquellos puntos donde ya no hay una eficiencia no solo de tipo financiera, sino de tipo logística u operacional. Y entonces las compañías lo que están haciendo es concentrarse en las operaciones más rentables y salir de las operaciones, digamos, que estaban generando pérdidas, incluso antes del COVID. Y eso, digamos, tiene sus bemoles. Por supuesto que tiene un impacto negativo en la reducción de empleos, en la pérdida de inversiones, pero por otro lado, lo que ha permitido, lo comentábamos con Gaby en un lado, es primero, a la compañía le ha permitido subsistir o sobrevivir y reagruparse para continuar y seguir adelante, lo cual de entrada es muy bueno. Pero también tiene un efecto que hay que considerarlo como positivo y es que ha dejado locales disponibles para unos nuevos jugadores que en su momento no tenían forma de accesar a esos puntos de venta y que ahora pueden tomarse en condiciones preferentes o a factores de renta que antes era del todo impensables. Entonces hay un efecto en ese sentido. Así que el tema de los alimentos tiene una transformación importante. El segundo aspecto de los negocios de alimentos o de restaurantes es el surgimiento, y yo te podría vaticinar un poquito jugándole a bola de cristal, que es algo que también llegó para quedarse, y es el de las ghost kitchen o cocinas fantasmas. Y esto tiene, digamos, es un jugador importante también que tiene una incidencia en el mundo de las franquicias. Los ghost kitchens son aquellos negocios de alimentos que no cuentan con un servicio de atención al público. Por lo tanto, no requieren de localizaciones AAA o premium en locales, sino que, digamos, solo requieren de una cantidad de metros cuadrados y no tener que pagar las rentas como un local comercial. Y desde el cual el operador tiene una oferta comercial muy basada en redes sociales y también en negocios de delivery. Y sin ninguna duda, esto es un efecto importante en la industria. Hay cadenas de franquicias que también están transformando sus modelos o parte de su modelo a un tema de ghost kitchen, reducción de inversiones y llegar a nuevos mercados. Y hay que tomarlo en cuenta. Y el tercer punto que yo tomaría en consideración en este momento por la vía de los restaurantes, nada más como una pincelada de lo que está pasando en la región, sin ninguna duda tiene que ver con el de las plataformas que han eficientado y han aumentado la cobertura de nuestros negocios a través del delivery. Uber Eats, Globo, Rappi, Hugo, etcétera, las diferentes plataformas, que si bien tienen un costo promedio
que anda dependiendo del país y de la negociación, pero el costo promedio que tienen, como sabemos, anda por el 30% del total de la factura. Y si bien se puede considerar alto, la realidad es que no es un costo fijo, sino que es variable y le ha permitido a muchos negocios subsistir. ¿Qué es lo que están haciendo las compañías de franquicias? Es actualizando no tanto su propuesta de producto, cosa que sí está sucediendo también, debo mencionar, ustedes lo pueden ver de que hay menos menú, o sea, un menú más limitado, más reducido, pero no me quiero centrar en ello, sino en términos de la mercadotecnia para conectarse con el cliente. Entonces, en los diversos países podemos ver ejemplos totalmente disruptivos de cómo la mercadotecnia y de la propuesta de valor de negocios que probablemente antes eran muy tradicionales, ahora, además de vender una pizza o a vender hamburguesas, terminan vendiendo productos como leche o galletas o enlatados. Cadenas como de panaderías, por ejemplo, como, no sé, Panera Bread es un buen ejemplo, hoy vende productos como si fuera un mini súper, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, algunas serán unas transformaciones temporales, las otras seguramente serán de más mediano y largo plazo. Pero es importante cómo el negocio de restaurantes y de alimentos también tiene una transformación en los distintos modelos de negocio en Iberoamérica y vemos cosas interesantísimas en cada uno de nuestros países. Así que ese yo les diría que es el tercer sector. Como cuarto, quisiera mencionar, y esto estuvimos en un foro hace unos 2 meses en Costa Rica, precisamente también con Gabriel y con el resto de los compañeros de la Federación Iberoamericana de Franquicias. Estuvimos con Brasil, con Colombia, con México. Hicimos un conversatorio sobre estos temas, sobre las industrias y los impactos, el desarrollo de la franquicia. Y también vino a colación los servicios profesionales. La pandemia también ha causado un nivel de desempleo. Las cifras en América Latina, tanto por CEPAL como del Banco Interamericano de Desarrollo, son, en algunos casos son críticas y otras son ciertamente alarmantes del nivel de desempleo que ha generado y que nos va a dejar esta pandemia. Y esto representa oportunidades para la franquicia. En este sentido, quiero mencionar algunas también. Por un lado, por el lado de los servicios profesionales, muchas personas que hoy trabajaban en un corporativo, personal capacitado, acostumbrado a trabajar duro, con un horario, a llenar reportes, a ser disciplinado, a seguir instrucciones, pues ha quedado desempleado luego de 10 o 15 años de estar en una organización y quedó probablemente con algún capital para poder hacer una inversión. Y decide, y muy probablemente si esta persona ya está arriba de sus 40 años, que volverse a colocar en el mercado laboral es muy complicado. Y de tal forma decide invertir y convertirse en un emprendedor. Y aquí es donde no estoy descubriendo el agua azucarada con esto, y es donde la franquicia tiene una enorme oportunidad. Y nuevamente, históricamente así ha sido en las diferentes crisis que hemos vivido en los últimos 50 o 60 años. Y es ser una oportunidad de inversión para aquellos inversionistas pequeños, medianos, que no tenían, digamos, las mismas oportunidades comparadas con invertir con un negocio independiente. Hoy lo que le permite a los franquiciantes es poder accesar a franquiciados con un buen perfil, ¿ok? Y capitalizar este recurso humano en materia de franquiciados incluso más sofisticados, con mejores quizás, algunos con experiencias más completas, algunas en negocios y otros de carrera profesional y que se pueden capitalizar. Pero por el otro lado de la moneda, para las personas que quieren invertir, bueno, pues están buscando las franquicias para invertir en un negocio. Y en este sentido, hay oportunidades importantes. En servicios profesionales estamos hablando de agentes o de profesionistas que eran empleados corporativos y ahora probablemente se afilian a una cadena de franquicias de servicios profesionales, que pueden ser auditores, contadores, abogados, publicistas, mercadólogos, que son profesionistas de tipo independiente y que ahora pueden entrar
a una cadena de franquicias. Corredores inmobiliarios, por ejemplo, también son un ejemplo perfecto de estas oportunidades. En este sentido también me gustaría comentar con ustedes, porque incluso hemos estado compartiendo con los diferentes amigos de la Argentina sobre la microfranquicia. Y creo que es importante, me gustaría poder compartir con ustedes y ampliar un poquito más sobre qué es la microfranquicia y dónde supone las oportunidades, no solamente para las empresas, para las personas, sino también para los países. Bueno, y lo menciono ahora porque estoy hablando de poquito franquicias de servicios profesionales, y de ahí se desprende un poquito al tema que voy a entrar a comentarles ahora por la vía de la microfranquicia. La microfranquicia es un modelo que nació hace unos 10, 12 años aproximadamente. Realmente no es un modelo nuevo, pero tampoco es tan antiguo. Tendrá unos 12 años que nació la microfranquicia. Y la microfranquicia realmente nació de parte de organismos de cooperación internacional, en el cual utilizaron o vieron en la metodología de las franquicias, en el método, para aumentar las posibilidades de los emprendimientos, generalmente que estaban destinados a población base de la pirámide, población vulnerable. Entonces, esto nació, como te digo, hace unos 12 años, nació realmente en países del sudeste asiático y en África, en donde organizaciones no gubernamentales pensaron, esto es una buena oportunidad de utilizar la metodología de las franquicias, teniendo en cuenta que hay algunas variables que tienen que ver con modelos que van dirigidos a población vulnerable, base de la pirámide, en las cuales no solamente la capacidad de inversión es limitada o nula, sino que también los antecedentes de tipo educación, acceso a oportunidades también son muy limitados. Y a partir de ahí es que en los últimos 10 años se desarrollan diversos programas de microfranquicias, generalmente apoyados por organismos internacionales y gobiernos. Y encontramos entonces diferentes proyectos de microfranquicia en toda Iberoamérica. En Bolivia, en Perú, en Costa Rica, en Guatemala, en México, en Colombia. Pero es importante hacer una distinción entre una microfranquicia y una franquicia de baja inversión. Incluso este es un tema que nosotros lo hemos conversado entre los diferentes compañeros de la Federación Iberoamericana de Franquicias. ¿Qué es una microfranquicia y qué no es una microfranquicia? Bueno, una microfranquicia no es solamente una franquicia barata, que no tiene nada de malo ser una franquicia barata. Una franquicia de baja inversión es eso, una franquicia que puede costar, no sé, digamos, $10,000, $9,000, $8,000, $7,000, $20,000. Eso es una franquicia de baja inversión. Pero para que sea una microfranquicia, es importante que sea parte de un ecosistema, y eso significa que generalmente los modelos de microfranquicia nacen a partir de un ecosistema en el cual las asociaciones de franquicia se involucran directamente, muchas veces con gobierno, porque nacen a partir de política pública, o de organizaciones no gubernamentales en forma de financiamiento blando para las personas. Porque si la microfranquicia no tiene financiamiento en condiciones blandas, el modelo puede ser muy bonito, puede tener muchas oportunidades, pero la microfranquicia no tiene un sentido de largo plazo. Digamos, los resultados no han sido tan atractivos como se desearían si no se tiene el brazo financiero. Pero entendiendo que la microfranquicia va encaminada inicialmente a población vulnerable, base de la pirámide, que es población que no es sujeta de crédito o de financiamientos tradicionales, entonces se requiere de los brazos financieros solidarios, digamos, o de donante o de programas de cooperación público-privado. Entonces, eso es una microfranquicia, no solamente es una franquicia que tiene todos los elementos, hay un contrato, hay un franquiciante, hay un franquiciado, hay un modelo de negocio y es de baja inversión, sino que tiene el componente de impacto social. Definitivamente tiene que tener el impacto social, si no, no es una microfranquicia. Y tiene que tener un tema de financiamiento. Ahora, la oportunidad que tienen las franquicias de baja inversión son democratizar, si lo podemos llamar de alguna forma, aquel modelo que antes entrar a una franquicia requería que tú tuvieses $30,000, $40,000, $50,000, $60,000. Y la realidad es que hoy
parte de las tendencias es menores inversiones, que puedas adquirir un modelo de franquicia, incluso como un profesionista, como te mencionaba hace un ratito, un profesionista independiente que ahora se va a convertir en un franquiciado y pertenece a una red y por lo tanto tiene economías de escala, comparte una marca, comparte una mercadotecnia, comparte un sistema, un modelo de negocio. Generalmente las franquicias, el común denominador de las microfranquicias, son negocios de distribución. Por supuesto que hay algunos de transformación de productos y tal, pero en general son negocios de distribución. Entonces, es bien importante señalar que con el tema de la microfranquicia no se refiere al origen del franquiciante. La microfranquicia se refiere al beneficiario o del lado del franquiciado. La experiencia nos dice que entre más grande sea el origen del franquiciante, mejor es el modelo de microfranquicia. Es decir, si nosotros estamos hablando de una compañía mediana, ojalá grande, pero por lo menos mediana, que tenga infraestructura, sistemas, mercadotecnia, publicidad, logística, entonces va a poder desarrollar un modelo de microfranquicias, ahí sí, que va a poder estar disponible para personas que puedan invertir en sus negocios con 5, 7 mil dólares, 3 mil dólares, 4 mil, 20 mil dólares, y entonces aumentar sus oportunidades y tener un ingreso digno. Entonces la microfranquicia se determina a partir del modelo, no del origen del franquiciante. Hay que tener cuidado, en algunos países, no ahora, pero sí al principio, hace unos 10 años, lo que sucedió es que se estaban franquiciando micronegocios y eso tuvo su complejidad, porque cuando tú franquicias un micronegocio, lo que tienes es a un tuerto guiando a un ciego. Requieres de infraestructura y requieres de soporte para que ambos se complementen. Pero sin ninguna duda, este efecto de las franquicias de baja inversión o las microfranquicias, sin ninguna duda van a representar en la oportunidad de que muchas más personas puedan hacerse de un negocio propio con una oportunidad de tener un ingreso digno. Ahora, definamos un ingreso digno. Para eso no hay regla, pero en algunos países en los cuales se está trabajando este modelo, lo que se han hecho es por algunas métricas que tienen que ver con el costo de la canasta básica familiar, que no solamente es la alimentación, sino lo que cuesta en cada uno de nuestros países tener los gastos cubiertos para una familia probablemente de 3 o 4 personas en materia de alimentación, techo, salud, recreación, educación. Y ese ingreso mínimo, esos son datos que tienen los institutos nacionales de estadística, es lo que se buscaría o lo que se esperaría que por lo menos te genere un modelo de microfranquicia para que las personas logren cubrir sus necesidades económicas y entonces tenga una relación de una viabilidad económica para ambas partes. Esto se los comento y creo que es importante porque justo ahora, con el COVID. Mi querido José, perdón que te interrumpa, sí, pero te quedan 7 preciosos minutos. Exactamente, y a eso voy. Ahorita voy al corte precisamente. Y eso es parte de los elementos, digamos, que vemos en nuestra América Latina también como resultados del COVID. No solamente en la Argentina, sino en muchos países de Iberoamérica se está apostando a la franquicia de baja inversión y a la microfranquicia como un modelo de una oportunidad económica para el desarrollo post pandemia. Y seguramente habrá que ponerle mucha atención. Con esto, espero haberles compartido diferentes elementos de lo que está sucediendo en Iberoamérica en términos de sectores, no mencionar marcas, pero al final de cuentas la Federación Iberoamericana de Franquicias pues no se debe a las marcas, sino que se debe a las asociaciones de franquicias y como tal los diferentes rubros, negocios de alimentos, el comercio minorista o el retail, negocios personales, servicios profesionales y servicios residenciales. Y esto es un poquito de lo que está pasando, qué es lo que se está desarrollando y un poquito del futuro, para que también nosotros y nuestros hermanos de la Argentina puedan comparar de lo que se está haciendo localmente, qué cosas podemos tomar que nos pueda servir, qué cosas no, nosotros desechamos porque no se adaptan a nuestro mercado, nuestra idiosincrasia, pero sin ninguna duda este tipo de foros como el que nos ha dado el día de hoy la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias, de compartir y ser un interlocutor
Y ese es el propósito de la FIAF, compartir informaciones y contribuir con los franquiciantes y por supuesto que las asociaciones miembros a tener un mejor desarrollo del sistema de franchising en el mundo. Ahí nada más termino, pues dándole las gracias a la asociación y decirles que la invitación es que se apoyen en la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias para todas las informaciones que requieren, también de parte de FIAF, que también genera mucha información y que con mucho gusto nosotros se lo compartimos a Ezequiel, a Susana, a Sole, para que lo puedan ustedes compartir directamente. Y agradecer el espacio, Gonzalo, igualmente. Por favor, acá Luciana nos hace una pregunta, si conocemos algún ejemplo de microfranquicia en Argentina, y yo conozco una, si vos conocés puedes aportar también, que es la franquicia de Grido. No de Grido, sino tiene una submarca Grido de una franquicia que sale menos de 50.000 pesos. Sí, buenísimo. Y la verdad que es una franquicia también que acá le dicen franquicia social, cuyo objetivo es que también pueda ser financiada y que sea en barrios vulnerables y que tenga capacitación. Sí. Vía Habana creo que se llama exactamente el nombre, y pueden ver lo que, con lo que Sebastián Santiago contó en una charla que dimos hace 2 días también en la feria. ¿Tienes algún otro ejemplo de microfranquicia? Sí, te voy a comentar algunos ejemplos de microfranquicia y vos mencionaste algo que es de un enorme valor, Gonzalo, y es la franquicia social. Es decir, la microfranquicia es parte de las franquicias de impacto social, ¿sí? Así como hay otros modelos. Les puedo comentar una que es de una organización que son clínicas médicas de atención primaria, en la cual la inversión, no tengo ahorita claro la conversión del peso argentino al dólar, pero son clínicas que se le venden a médicos de una fundación, Fundación Pasmo, y se llaman Red Segura. Estas clínicas son microfranquicias y son clínicas médicas y la inversión no supera los $10,000, ¿ok? Se le venden a médicos. No solamente es una microfranquicia, sino que tiene una franquicia de impacto social, ¿ok? Ahora, cuando tú dices microfranquicia, estamos hablando, por lo menos no sé qué país es esto, de $10,000. No, cada país tiene su propia métrica. Es decir, algunos países definen que el techo máximo de la inversión, algunos países han definido que el techo máximo de la inversión para llamarse microfranquicia es $12,000. Otros son 20, otros son 40. Eso depende de las condiciones de cada país. Claro está que hoy $10,000 en la Argentina son muchos miles, pero cientos de miles de pesos, ¿ok? Entonces esto responde a la connotación. Lo importante es que más allá del tema del techo, es el modelo de negocio. Yo les puedo mencionar clínicas médicas, farmacias, negocios de helados, pastelerías, heladerías, mucho de negocio por eso te decía, mucho de negocio de distribución comercial, negocios que venden centros de reparación de celulares y de computadoras también. Hay microfranquicias que solamente se le venden a mujeres, por ejemplo. Hay compañías que están dentro de la industria de los cárnicos, es decir, franquicias de frigoríficos, para ponerlo en contexto en la Argentina, y que son microfranquicias y que únicamente se le venden a mujeres. ¿Por qué? Porque en este caso, en esta compañía, ellos han probado que el nivel de resultados que tienen vendiéndole solamente a mujeres es muchísimo mayor que vendiéndole a hombres. ¿Por qué? Porque en la experiencia de ellos, vendiéndole a hombres, el día lunes ya no regresan los señores después del partido de fútbol y las cervezas, regresan digamos, se consumieron el gasto, el ingreso del negocio de la semana. Y las señoras, cabezas de hogar, generalmente cabezas de hogar pueden ser madres solteras, cabezas de familia, jefas de familia, han mostrado, en esta compañía por lo menos, ser mucho más responsables con el manejo del negocio. Entonces, hay experiencias lindísimas de cómo la franquicia o la microfranquicia, que de suyo tiene que tener un impacto social, puede tener un impacto en nuestros países. Pero no todos son helados, no todos son pastelerías, no todos son panaderías. Hay negocios de transformación, hay negocios de servicios personales también muy lindos, ¿no?
Eddie, bueno, te acaba de responder la pregunta, que las microfranquicias no es solo de médicos, sino de muchas otras cosas más. Sí. Y acá la misma nota que hicimos con Sebastián Santiago, también estuvo Sebastián Policaro de Tomate Algo, que también tiene una microfranquicia de alrededor de 50.000 pesos de Dark Store, donde vos, si tenés un espacio, podés comprar stock de bebidas alcohólicas y Rápido Globo la pasan a retirar y vos te quedas con un Sí. porcentaje. Hay unas que son de logística puramente. Por ejemplo, hay negocios de que el trabajo del franquiciado no tiene que ver con la comercialización de productos, sino que en la distribución. La distribución. ¿Mm? Maravilloso. Muy bien. Querido José, bueno, el cierre es tuyo, la verdad, un gran panorama de la situación de Iberoamérica, así que todo tuyo para cerrar. No, pues agradecerles a ustedes, hermanos de Argentina. Es un gusto estar con ustedes. Gonzalo por la invitación, Ezequiel, Sole, a Susana también, a ustedes nuestro cariño, nuestra solidaridad siempre. Y siempre que nos pidan acompañarlos, estaremos encantados de estar con ustedes. Así que por el bien de la franquicia estamos todos juntos acá y gracias por el espacio y por la invitación.